Mis conversaciones con las almas del purgatorio. Diario de la princesa Eugenia von der Leyen. Juan, 24 de abril. Desde hace 3 noches ha venido una bestia, algo para nada agradable, semejante a un pequeño búfalo o toro, totalmente negro. Estaba muy espantada, saltó sobre mi cama. Cuando lo rocié con agua bendita, se desapareció. 25 de abril. La bestia vino 3 veces durante la noche. En él no se alcanza a ver nada de humano. 26 de abril. Vino en el día. Tiene el rostro humano, pero demasiado negro. Produce terror. Incluso podría ser el demonio, pero no quiero dar lugar a estos pensamientos. 27 de abril. Lo encontré en mi habitación cuando ya iba a dormir, mientras recitaba vísperas. Aquello comenzó a correr y saltar por todo el lugar. Me golpeaba de un modo tal que entonces decidí no acostarme y me salí al pasillo. Permaneció en mi habitación. Después de un rato volví a entrar, pero no vi nada. Mas apenas entré, se lanzó sobre mí y me tumbó al suelo. Sentía morirme del miedo. Su cara estaba justo frente a la mía. Vete, quiero ayudarte, pero no me toques más. Entonces comenzó a gritar y se tiró hacia atrás. Dime, ¿eres un alma? Soy Juan. ¿Por qué estás como una bestia? Mi pasión. Mientras tanto gritaba. ¿Qué debo hacer por ti? Todo lo que puedas. Sufro mucho. Luego empezó a saltar como un loco, o más bien, como una bestia enfurecida. 12 de mayo. Juan viene mucho más de lo necesario. Siempre a 4 patas como una bestia furibunda. La cara se le ha vuelto un poco más humana, su piel estaba húmeda como si hubiese salido del agua. 17 de mayo. Sufrí terriblemente. El tremendo miedo y la angustia me debilitan demasiado. 22 de mayo. La indeseada visita vino todas las noches. Ahora sí puedo reconocer bien su cara. Es el doctor Juan, que parecía un muy buen hombre. 25 de mayo. Se ha vuelto más espantoso y por lo mismo siento ahora más miedo. Me gritó. ¿Por qué no me das nada? Te doy cuanto puedo. Al instante se arrojó sobre mi cama, hecho una furia. No supe qué sucedió después. Cuando recuperé los sentidos, estaba acurrucado en un rincón. Me levanté y me puse a rezar junto a él. De un momento a otro desapareció. 27 de mayo. Vino de día, le pregunté. ¿Por qué no puedes encontrar la paz? Los pecados ocultos. No pude entender lo demás. Y entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Flagélate. Me pides mucho, siendo que el solo verte es ya un gran tormento. Si te flagelaras por mí, tú y yo tendríamos paz. 30 de mayo. Vino caminando sobre sus 2 pies, pero aún tiene esa piel. Parecía buscar algo por la habitación. Finalmente se sentó en el suelo y se quedó mirándome. No fue algo fácil. De todos modos, pude darme cuenta de que sus ojos ya habían perdido aquella malvada expresión. ¿Te he ayudado más? ¿Sí? ¿Por qué no viniste a mí antes? Aún no me era permitido. ¿Por qué vienes a mí? A pesar de haber más personas que pueden ayudarte, tú estás más cerca. ¿Y cómo te soy más cercana? Tu alma. ¿Pero cómo? Tú vives como si no vivieses. Luego desapareció. Me habría gustado preguntarle otras cosas. 4 de junio. Vino todos los días, callado. Ya no tiene la piel de animal, aunque todavía tiene algo de gris. 2 días de perfecto reposo que me han hecho mucho bien. Debo anotar nuevamente que me resulta molesto tener que incluir en estos apuntes aquello que se refiere a mí misma, pero también hace parte de todo esto. 8 de junio. Juan acababa de llegar con apariencia completamente humana. Le dije, ahora verdaderamente te ves como antes, pero dime, ¿por qué tuviste que aparecer en forma de animal? Era la figura adecuada con mi forma de vida. Si tú llevaste una vida normal y no diste escándalo, la justicia de Dios ve todo totalmente distinto a como lo ven los hombres. Mi alma tuvo hambre, deseo de Dios.
Lo busqué, pero no lo hallé. ¿Cómo te pudiste salvar? A última hora he creído. Dime alguna cosa de la otra vida. Es la claridad y el reconocimiento. Quien siembra puede recoger. ¿Qué es lo que más te atormenta? El deseo de Dios. ¿Sí? ¿Aún estás totalmente separado de Dios? Yo me encuentro en el lugar intermedio, en el purgatorio. No. Dijo algo más que me fue imposible entender. Tal vez sonaba como arriba, pero no estoy segura. 10 de junio. Dime exactamente en dónde estás. En el espacio intermedio. ¿Qué quieres decir? Entre la oscuridad y el esplendor. ¿Entonces pronto serás libre? ¿Sí? ¿Durante todo este tiempo nadie ha rezado por ti? Sí, el torrente del sacrificio continúa fluyendo. Salvación para los que han creído. ¿Te refieres a la Santa Misa? Sí. 12 de junio. Vino totalmente resplandeciente y dichoso. Hoy estás hecho toda una maravilla. Te debo mucho. ¿Puedes decirme por qué al principio veniste tan repugnante? ¿Sabías que tenías la apariencia de un búfalo? ¿Sí? ¿Y eso hacía parte del castigo? El pecado. ¿Puedo hacer algo para que las almas no vuelvan más a mí? No se puede detener un torrente. Al menos dame una señal de que realmente tú sí has venido a mí, para que por fin los demás crean. Se me acercó y me susurró al oído, un sacrificio más para nosotros, y desapareció, creo que para siempre. El pobre Martino. 4 de julio. El doctor Juan no volvió. Ahora en cambio vienen dos figuras con indecible estruendo. No se pueden reconocer. 7 de julio. Me encontré con un hombre en la escalera. Creyendo que era un mendigo, le dije: espera, voy de inmediato a buscar algo. Entonces pasó por mi lado todo oscuro y se disolvió como humo. Se veía tan normal que ni por un instante pensé que fuese un espectro. En D, vi 7 veces a aquella señora. Se llama Isabela. No pude preguntarle nada más porque no estaba sola. 9 de julio. Me desperté por un gran estruendo. Mi habitación parecía estar en llamas. No pude ver nada. Solo escuché como un murmullo, como si alguien llamara desde lejos. Tener que solamente escuchar es mucho peor que tener que ver, pues llega una terrible angustia por no saber qué irá a suceder. Debo confesar que mis nervios han estado tan tensos que ya casi no puedo dormir. 11 de julio. Aquel hombre de la escalera vino a mí en el oratorio, abrió la puerta de una forma totalmente normal, sentí mucho miedo, pero permanecí arrodillada, inmóvil. Se estuvo un momento de pie junto a mí y luego se arrodilló. No pude aguantar más y me salí. Me siguió, le pregunté: ¿qué quieres de mí? Amor, te lo daré si me dices quién eres. Tú me ayudaste cuando estaba vivo, mírame. No te conozco, solo la chaqueta. ¿Te la di yo? ¿Sí? ¿Viviste aquí? ¿No? ¿Y entonces, por qué vienes aquí? Porque tú tienes que ayudarme. ¿Por qué tengo? Nadie me puede obligar. El amor, sí, pero entonces dime tu nombre. El pobre Martino. Y desapareció. No tengo ni la más mínima idea de quién pueda ser. Un hombre con aspecto muy humilde, más bien mayor, y con una gran barba. Por lo demás, parece un mendigo. Se hacía notar por medio de la chaqueta. ¿Cómo puede ser posible? Aún recuerdo muy bien que estaba bordando y leyendo Sven Hedin. Fui a Mónaco por 15 días, pero fue insoportable. Al principio solo ruido. Luego de 5 días apareció la figura de un hombre espantoso que permaneció por horas frente a mí. No lo conozco. Me hacía gestos suplicantes. Recé mucho tiempo, pero no tomó parte en la oración. Solo una vez puso sus manos sobre mi cabeza. Oh, esa mano. Fue una cosa espantosa. A la pregunta ¿quién eres?, respondió: ánima, un alma. No pude hacerlo hablar más. También vi una mujer en una tienda junto al vendedor. Al preguntarle algo a ella,
El hombre me miró totalmente sorprendido. Después desapareció. Cuando fui con mi hermana a la clínica, me encontré con 2 mujeres en el pasillo. Tenían una expresión de tanta tristeza que tuve que preguntarles cómo se encontraban. Tanto me conmovieron. En la cara de una hermana de la misericordia pude notar que me tienen por loca, pues de hecho, para ella, allí no había nadie más. Apenas regresé a Gual, vino el pobre Martino en el jardín. ¿Te has dado cuenta que rezo por ti? Sí, pero dame aún más. Te agradezco que no vengas de noche. Los otros no me lo permiten. ¿Cuáles otros? Los que están cerca tuyo. ¿Son muchos? ¿Son ellos quienes provocan aquel terrible estruendo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo verlos todavía? Aún no pueden. ¿Y cuándo podrán? Cuando se encuentren en un nivel superior. ¿Tú ya te encuentras allí? Yo me encuentro en el espacio intermedio. ¿Solo pueden venir a mí aquellos del espacio intermedio? No todos se encuentran en el camino, pero dime, ¿qué cosa es ese camino que los conduce hacia mí? Fatigoso, pero tú nos atraes. ¿Dónde está sepultado? Erlangen. Luego desapareció. Cuando dejo de mirar aquellas figuras, se irritan más, creo. Con frecuencia, por la noche, el ruido es insoportable, y después de eso, también tengo que verlos. En U, vi 16 veces a Isabel. ¿De dónde vienes? Del tormento. ¿Eres parienta mía? ¿No? ¿Cuándo moriste? En 1846. ¿En dónde está sepultada? En París. ¿Por qué no encuentras paz? Nunca pensé en mi alma. ¿Cómo te puedo ayudar? Una santa misa. ¿No tienes más parientes? Ellos han perdido la fe. ¿Has estado todo este tiempo aquí en el castillo? ¿No? ¿Y por qué ahora? Porque tú estás aquí, pero mientras viviste, ¿pasaste mucho tiempo aquí? Sí, fui la amiga de muchos. Es impecable, tiene una apariencia totalmente normal. Ahora hay otra cosa que me inquieta bastante. Mi habitación aparece repleta de llamas, incluso de día. 11 de agosto. El pobre Martino volvió mientras me encontraba en el jardín. ¿Qué quieres ahora? Hago lo que puedo por ti. Podrías hacer mucho más, pero piensas demasiado en ti misma. Tú no me dices nada nuevo, por desgracia. Dime alguna otra cosa si ves algo malo en mí. Rezas muy poco y pierdes energía yendo de un lado para otro con la gente. Lo sé, pero no puedo vivir solo para ustedes. ¿Qué más ves en mí? ¿Tal vez algún pecado por el cual tú estés sufriendo? No, de lo contrario, no me podrías ver ni ayudar. Dime alguna otra cosa. Recuerda que soy solo un alma. Me miró con tanta dulzura que me sentí llena de alegría. Aún quería saber más de él. Si pudiese dedicarme del todo a las pobres almas, sería algo muy hermoso, pero ¿los hombres? Soy la culpa no expiada. 14 de agosto. Me encontré en el día con Isabel, ahora aquí. ¿Por qué no te quedas en U? Permanezco siempre contigo, por mucho tiempo todavía. Depende de tu misericordia. Tú debes entender que debo ayudar también a otros y no dar solo a ti. No puedes hacer eso. Recurro a tu amor y podrás ayudar. ¿Es permisión de Dios que ustedes vengan a mí? Sí, estoy realmente contenta de que el buen Dios haya pensado en mí. 23 de agosto. Solo una de las sombras ha tomado forma. Es un anciano. Su continuo movimiento e intranquilidad se asemeja a la sombra de un árbol movido por el viento en un día soleado sobre un suelo pedregoso. 25 de agosto. El hombre llegó furioso, pero durante la oración se tranquilizó. 27 de agosto. Habló, me gritó, ayúdame. Con gusto, pero dime quién eres. Soy la culpa no expiada. ¿Qué cosa debes expiar? Fui un calumniador. ¿Puedo hacer alguna cosa por ti? Mi palabra está en el escrito y allí continúa existiendo.
De esa forma, la mentira nunca muere. ¿Y entonces cómo podré ayudarte? Al instante se me acercó y presionó su horrible cabeza contra mi cara. Fue muy duro, aunque no perdí el conocimiento. Sin embargo, sentí verdadero escalofrío. 28 de agosto. ¿Estás mejor? ¿Te diste cuenta de que ofrecí la Santa Comunión por ti? Sí, así expías mis pecados de lengua. ¿Puedes decirme quién eres? Mi nombre no debe volver a ser pronunciado. ¿Dónde estás sepultado? En Lipsia. No alcanzo a entender cómo pudiste encontrarme, el camino que debemos seguir. Habrán todavía muchos en este camino. 7. ¿Podrías darme razón de otras almas? ¿No? ¿Quiénes están aún en la habitación? Veo todavía 2 sombras. Estamos aislados. ¿Quieres decir que no ves a los demás? Sí. Permaneció toda la noche sin dejar de moverse de un lado para otro. 29 de agosto. Lo vi durante todo el día. Es una completa persecución. ¿Por qué estás siempre conmigo? Te ruego que no estés cuando me encuentre con otras personas. Del resto no diré nada. Entonces me dio un empujón que casi me caigo por las escaleras. No puedes abusar de mi ayuda. ¿Dónde están tus sacrificios? Perdóname por haber vuelto a pensar en mí misma. No me dejó sino hasta las 7 de la noche. Fue un día muy pesado. Me refugié en la iglesia. Allí permaneció frente a mí. Al menos se quedó quieto. ¿Ves a Jesús en el sacramento? ¿O cómo realmente es? El sacramento es para ustedes que viven todavía. Sin embargo, solo podré verlo cuando esté totalmente limpio. 30 de agosto. El anciano me atormenta de forma tremenda. Me da empujones y me golpea. Le dije, ¿por qué haces eso? Me gritó, tú me has olvidado, entonces dime de una buena vez todo lo que quieres. Tú rezas muy poco y tienes que dar más. No puedo hacer más por ti. Tú debes. Es verdad que rezo bien poco, pero a menudo me siento tan cansada que no puedo más. Déjame en paz, que empezaré a rogar de más por ti. Entonces se puso como un hombre enojado, me empujó y desapareció. Volvió a las 5 y me gritó, levántate. Permaneció conmigo hasta que me fui a la iglesia. Cuando regresé, lo encontré todavía en la habitación. Hazme el favor de irte. Entonces se arrojó sobre mí. No podría describir aquel horror. Es mucho más de cuanto puedo soportar. Sin embargo, no quiero volver a lamentarme, pero siento tanto miedo. 3 de septiembre. En estos días sucedieron peores cosas que el resto del tiempo. Fue una lucha contra un demente. Parece superado. Hoy se veía tan tranquilo y contento. Permaneció en silencio. 4 de septiembre. Vino sonriendo. Hoy me gustas. Voy al esplendor. No te olvides de mí. Los vivos piensan y olvidan. Los muertos no pueden olvidar lo que les dio el amor y desapareció. Al final tuve ese consuelo. ¿Quién fue? Pregunté a muchos, pero no he recibido respuestas. Mis familiares se ríen de mí, pues me escuchan hablando sola con las almas. Yo les respondo que es señal de que ya estoy envejeciendo. Un dominico. 5 de septiembre. También las demás sombras se van transformando. Vino un dominico que tenía el rostro aún irreconocible, una masa oscura. Es muy tranquilo, pero murmura. Algunas palabras que no comprendo, parecen latín. 6 de septiembre. Estuvo toda la noche conmigo. Tenía tanto sueño que continué durmiendo y perdí la Santa Comunión. Así siempre preocupada en el cuidado del cuerpo, inmortificada y espiritualmente perezosa. 10 de septiembre. Nada especial. El dominico no produce miedo, solo que permanece mucho tiempo. En el camino que lleva hacia el molino, encontré una mujer que no tenía en sí nada de particular. Cuando pasó cerca de mí, escuché un grito, ¡misericordia! De inmediato di la vuelta y solo hasta entonces me di cuenta que se trataba de un alma del purgatorio. Efectivamente, sus ojos eran del todo distintos. Como habían obreros por ahí,
Fingí haber perdido algo y le pregunté en voz baja: ¿qué puedo hacer por ti? Rezar. ¿Eres Teresa B? ¿Sí? Pero si tú llevaste una vida tan honrada. Pura apariencia. Solo fui sincera estando a punto de morir. Debo decírselo a tu hija. No, tú me puedes ayudar, pero debo ayudar a tantos con mis pobres oraciones, y así tú no recibirás sino muy poco. Cuando es el amor quien da, las cosas pequeñas se hacen grandes. Y desapareció. 13 de septiembre. El dominico es un sacerdote que conocí muy bien, es francés, permaneció bastante tiempo conmigo. Cuando comencé a orar, él me hizo guiños. 17 de septiembre. Al caer la tarde, me sentí muy triste por algo y lloré. He aquí una mano posarse sobre mi cabeza. Alcé los ojos y allí estaba el dominico. Él dijo: ¿por qué lloras? Porque no estoy contenta de mí. ¿Por qué no me cuentas todo? ¿Puedes ayudarme? Me gustaría. Estoy tan preocupada por mi alma. No es suficiente la buena voluntad. No sé qué más hacer. Si no pecas, no podrás perderte. Pero si por la desgracia pecase, no podrías volver a ver mi alma. No, pero el camino para venir a ti es claro, o de lo contrario, no podríamos venir. Ten confianza y sé humilde. ¿Y cómo puedo ayudarte? Con la mortificación. Se quedó un momento. Es la primera aparición que comienza a hablar sin ser interrogada. Los momentos inmediatamente después de la muerte. 27 de septiembre. Permaneció largo rato conmigo. Le dije: por favor, dime si inmediatamente después de la muerte vemos a Dios. Sí, un estremecimiento del alma en la adoración y luego un precipitarse en la purificación. ¿Nos puedes decir algo más? No. Cuanto más ames a Dios, mayor será la felicidad. Piensa en esto. ¿Te falta aún mucho para que estés completamente puro? No. 29 de septiembre. Vi 3 veces a una anciana ante el altar de la Virgen, pero no la conozco. El dominico estuvo aquí bastante tiempo, pero dime, ¿de qué manera puede uno salvar su alma? Con una fe firme y humildad. ¿Puedo hacer alguna cosa para que las pobres almas no vengan más? No. Pero, ¿y si yo no rezara más por ustedes? Te obligarían a ayudarlas. ¿Yo puedo llamar a algún alma de la cual quisiese saber alguna cosa? Tú no tienes poder alguno sobre ellas. Los espiritistas creen que sí podemos invocar a los muertos. Ahora bien, si eso no le fue posible a esta santa mujer, que tenía la oportunidad de ver a los muertos, ¿qué podrán hacer aquellos curiosos espiritistas? O preguntémonos de forma más realista, ¿quién es el que se aparece en las sesiones de espiritismo? 1 de octubre. Vino algo aún más horrible. Parece una bestia. Yo sé que también esto pasará, pero siento un miedo indescriptible. 3 de octubre. Luego de aquel horror, vino el dominico. Estoy contenta de que hayas venido. Siento tanto miedo. ¿Sabes quién era? No. Nosotros seguimos cada uno nuestro camino. Parecía un animal. ¿Por qué un animal? Tú ves el pecado, olvídate de ti misma y socórrelo. ¿Qué cosa le ayudará más rápido? El ofrecimiento de tu voluntad. ¿Por qué no la Santa Misa? Porque no creyó en ella, pero a los demás le sirvió de inmediato. Tú no puedes entender qué cosa es la justicia de Dios. No he sentido miedo alguno en las veces que el dominico ha venido, al contrario, me pongo feliz. 7 de octubre. Aquella cosa se ha quedado conmigo todas estas noches. Es un gran simio, como en la ocasión pasada. ¿Por qué siempre este tremendo miedo? Nunca podré ser capaz de habituarme a estas clases de cosas. 9 de octubre. Desafortunadamente, el dominico no vino y en cambio vino aquel otro. 10 de octubre. Una noche espantosa, pero quizá esto sea para mortificación de la voluntad. Por eso solo quiero describir los hechos y no volverme a lamentar. El simio es alto como la puerta y salta por todos lados como un loco.
Parece que aún no quiere escuchar la oración. Entra por la ventana, cosa que me es particularmente pesada y espantosa. Me golpea y me olfatea como una bestia salvaje. Intentó estrangularme, pero rápidamente puse en mi cuello la cruz de los agonizantes y me dejó. 14 de octubre. El simio vino todos los días, aún más por las noches. Algo extraño, su pelo está húmedo como si hubiese estado bajo la lluvia. Me estrujó con sus grandes brazos como una morsa. Sin embargo, me alegro que sea un mono y no una serpiente. 17 de octubre. Él es tan insoportable. Sus ojos son de fuego. Se queda mirándome fijamente. Debo decir que me he vuelto más valiente. Hace un año no habría sido capaz de aguantarme algo semejante y hasta perdía el conocimiento. Me sentía ya tan agotada. Vino el dominico y el monstruo se fue. ¿Por qué no viniste antes? Tú estuviste invadida. ¿De qué? De la tortura de aquel pobrecillo. Sí, ayúdame a socorrerlo. Yo aún no estoy libre. Entonces dime, ¿qué debo hacer por él? Muéstrale tu amor. Pero soy incapaz de sentir el más mínimo amor por él, a lo máximo compasión. Haz aquello que realmente te parezca más duro. ¿Quieres decir flagelarme? ¿Sí? 18 de octubre. El dominico vino de mañana. Me habías dicho que aún no estabas libre. ¿Puedo liberarte? ¿Y de qué manera? Dame 7 santas comuniones. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque ya los habías dado a los demás. ¿Cómo hiciste para saberlo? Vi cómo se alejaban de ti con las manos llenas. Otra alma me había dicho que no podía ver a las demás almas que venían a mí. Entonces, ¿cómo es que tú sí? Somos distintas. El simio estuvo toda la noche conmigo, muy intranquilo. La mayor parte del tiempo permaneció sentado en un rincón. Después se arrojó como un perro furioso sobre mí. Le grité, «No puedes hacerme eso». Entonces cayó al suelo, saltó por el aire y de nuevo sobre mí. Le di una bofetada. «Dios mío, nunca más lo volveré a hacer». Gritó de dolor y las lágrimas salían de sus ojos salvajes. Se acurrucó en un rincón. Cuánta pena me causó. Me arrepiento tanto de haber sido tan malvada con él. Hice cuanto pude y le dije que podía hacer aquello que más le aprovechara, y había escrito que ahora era más valiente. Si hubiese escrito que ahora tenía menos corazón, habría sido más sincera. 19 de octubre. Mientras jugaba con Wolfram, vino el dominico. No espantes al niño, su inocencia me atrae. En efecto, el niño estaba totalmente alegre, miró al sacerdote con mucho gusto. La escena fue increíble y muy linda y real. Por favor, vete, vienen los demás. Ellos están vivos, igual yo. Tú nos perteneces. Se inclinó sobre el niño y desapareció. ¿Por qué pertenezco a ellos? Me siento nuevamente asustada. ¿Sabes cuándo moriré? 20 de octubre. El simio estuvo aquí casi toda la noche. Su rostro empieza a volverse un poco más humano, pero no menos repugnante. Recé mucho con él, desea tanto el agua bendita. También lo vi en el prado y en el jardín. Volví a ver a las 3 mujeres en la iglesia. Llevan trajes campesinos antiguos. 24 de octubre. Vino al querido dominico. ¿Puedes decirme por qué a veces algunos de ustedes solo me atormentan? Aquellos son los del nivel más profundo. El pecado aún está unido a ellos. Están salvados, mas no purificados. ¿Tú nunca estuviste en ese nivel? No, la gracia de Dios me preservó de caer en los pecados que precipitan a las almas a aquellas profundidades. ¿Cuándo moriste? No sabía que habías muerto. Hace 4 meses. Dime. ¿Por qué? Si el alma se libera de su cuerpo, ¿cómo es que yo puedo ver vuestros cuerpos? ¿Por permisión de Dios o de lo contrario? ¿Cómo podrías vernos? Pero, ¿cómo es posible que yo sienta, aún en la oscuridad, cuando ustedes están cercas? Estamos unidos a ti.
24, 25 y 26 de octubre. Noches terribles con el simio, casi sin descanso. Creo que aún necesita mucho. No veo ningún cambio. Puede ser también que se deba a mi oración tan pobre. El dominico estuvo aquí un momento. Me ves triste, ya casi no puedo más. No quisiste sacrificarte, sí es cierto, pero mi voluntad es tan débil. Cuanto más débil eres, mayor será la ayuda. Después dijo otra cosa que no entendí y desapareció. 28 de octubre. Nada nuevo, el simio ha continuado atormentándome como siempre. 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. No pasó nada, me conmovieron tanto, pues estuve muy enferma y me dejaron descansar. 2 de noviembre. Conmemoración de los fieles difuntos. Vino el dominico. Hoy es para ustedes un buen día. La sangre de Cristo fluye a torrentes. ¿Te refieres a las muchas santas misas? Sí, esta sangre nos conduce a la vida. ¿Aún hoy debes quedarte? Sí, pero ahora estoy más cerca. ¿No volverás a mí con la misma frecuencia? No. ¿Puedes decirme qué otra cosa puede volver más perfecta mi alma? Aquello que te dije cuando vivía, los sacramentos. Cada día debes hacerte más pura. Nosotros fallamos tanto. Ruega por mí. ¿Sabes cuándo moriré? Él, 3/9. No entiendo. No es necesario que lo entiendas. Eugenia von der Leyen murió el 9 de enero de 1929 a las 4 de la mañana. En esta fecha se producen 3 veces el 9. Vino el simio y mi querido amigo ya se había ido. Recité el 10 Irae delante de él, entonces se puso junto a mí y me miró de una forma tan suplicante que me partió el corazón. Me sentí movida a acariciarlo. Era pegajoso al taco, todavía no puedes hablar, solo un sollozo, y después se arrojó sobre mí. Te ordeno ponerte de pie y decirme quién eres. El impuro. Quiero ayudarte, dime qué necesitas, que tú te sacrifiques. ¿Te has dado cuenta de cuántas oraciones han sido ofrecidas hoy? Sí, fue eso lo que me dio la palabra. ¿Por qué te encuentras en semejante estado? No hay pecado que no haya cometido. Sin embargo, tuviste fe. Hasta la última hora desprecié al Altísimo. Y después vino el reconocimiento. Así me salvé del infierno. ¿Quieres santas misas? Ninguna participación en aquello en lo cual no he creído es un castigo. Uno de tantos. Después salió por la ventana. Tengo tantos deseos de ayudarlo de inmediato. De hecho, él es la pura imagen del dolor. Ahora siento más asco que miedo. 3 de noviembre. El simio me persiguió casi todo el día. Tuve que mostrar mi papel de alma viviendo entre dos mundos, fatigada por dentro, riendo y bromeando por fuera. Esto agota bastante y me consume muchas energías. Pero, ya en el último instante en que no podía más, vino las luces y aquel sentimiento de felicidad del cual no quiero volver a escribir, pues siento miedo de ser exaltada. Aquello volvió de noche y así lo mismo los días 4, 5 y 6. 7 de noviembre. El simio estuvo peor que nunca. Casi no podía orar. ¿Qué te sucedió para que tengas que mostrarte en un estado tan repugnante? Tienes que conocer toda mi vida. Olvídate de eso, te ayudaré lo mismo. ¿Sabes quién soy? Sí, una muy pobre alma. ¿Qué ves en mí? Una miseria indecible y vicios. No deseo escuchar lo que hiciste, pero expiar por mí, sí. Quiero ayudarte a hacerlo. Me dio una bofetada en la cara y desapareció. Bien, algo que no comprendo, porque mientras yo trato de ayudarle, me hace daño. Debo preguntárselo. 8 de noviembre. Estuvo aquí casi todo el día. ¿Por qué volviste a cachetearme? Porque quiero atormentarte. Pero si lo que yo quiero es ayudarte, eso es menosprecio de tu parte. En mi estado solo hay maldad.
Pero si tú estás salvado, ¿cómo es posible que todavía seas malo? Aún está unida a mí, ¿no lo ves? No veo nada más que un espantoso animal. Al instante se me acercó. Dios mío, vi cosas simplemente indescriptibles. Su cuerpo estaba totalmente agujerado y en cada hueco se movían miles y miles de gusanos. Todo en él estaba siendo devorado por gusanos y más gusanos. En verdad, creo que jamás en mi vida había visto algo tan repugnante. Oh, Dios mío, que jamás tenga que volver algo tan atroz. Le dije, te lo ruego, por favor vete, no soporto más. Son los pecados que dejaste sin pagar. Dios es justo, mis pecados claman al cielo. Los 4 pecados que claman venganza al cielo son, en primer lugar, el homicidio premeditado voluntario. En segundo lugar, la homosexualidad. En tercer lugar, la opresión de viudas, huérfanos y pobres. Cuarto lugar, no pagar o demorar voluntariamente en pagar el salario debido a los trabajadores. ¿Te refieres a los pecados que claman venganza al cielo? Tú lo has dicho. Qué pena, pero dime, ¿el arrepentimiento en la última hora te obtuvo la gracia de salvarte? El arrepentimiento y los sacramentos. Luego se me acercó todavía más y puso su horrendo brazo sobre mí. Lo único que hice fue cerrar los ojos y esperar a que se fuera lo más rápido posible. No he rezado ni he ofrecido nada, tan falta de amor para con los más miserables. Finalmente me dejó libre. Tenía que hacer eso. Tú me refrescas. Entonces le di una buena cantidad de agua bendita y se fue. Cuando una tortura de estas termina, uno experimenta como una sensación de alivio y liberación. Esto me anima a empezar nuevamente a trabajar por él. Tendré que sufrir mucho aún con este simio. Este pensamiento me abruma. Siento un miedo espantoso. Aquella cantidad de gusanos son un verdadero horror para mí. Me digo a mí misma, que sea como Dios quiera. Pero después pienso, estas cosas deberían de parar ya. Del 10 al 26 de noviembre, muchos tormentos, no he podido saber nada de él. De igual manera no tiene importancia, tampoco sirve de nada volver a recordar o describir todo lo que ha sucedido en estos días. Realmente prefiero no pensarlo. El simio es Egolfo von R., 27 de noviembre. Aquella bestia se abalanzó sobre mí, no podía defenderme. Tampoco quiero volver a cachetear a ninguno. Sentí los gusanos en su pegajosa piel. ¡Qué terrible! Finalmente me soltó. Quiero que hables. ¿Por qué volviste a hacer eso? Entonces me gritó. Me quemo. Recuerda lo del Evangelio. Crucior in hac flamina. Estas llamas me atormentan. ¿Cómo hago para ayudarte? Agua bendita. De inmediato le di agua bendita y lo mismo que sucedió la vez pasada, no cayó ni una gota al suelo. Me miró agradecido y comenzó a llorar. Pero dime una buena vez quién eres. Egolfo von R. ¿Entonces viviste aquí? Viví y pequé. ¿A quién mataste? ¿A Susana? ¿Aquí? ¿No? Pero llegaste incluso a pecar aquí. Aquí cometí pecados muy abominables. ¿El arrepentimiento que sientes ahora te alivia el dolor? No te aproveche nada. ¿No? ¿No tienes a alguien aparte de mí que te ayude? No. ¿Has permanecido en esta casa durante todo este tiempo, en este mismo estado? No. Después de haber estado en las tinieblas. ¿A qué te refieres con las tinieblas? El alejamiento de Dios. ¿Entonces ahora estás más cerca? Sí. Ahora dime inmediatamente después de la muerte, ¿a dónde se llega? Primero el juicio, luego el castigo. Entonces te encontraste con el buen Dios. Lo adoré, luego me precipité. ¿Sabes de qué manera puedo salvarte? ¿Sí? ¿Cómo? Renuncia a toda alegría. El director espiritual de la princesa escribe al respecto. En cuanto a la alegría, le dice el padre a la princesa que los espíritus no tenían derecho a pedir una renuncia a toda la alegría. Lo hacen, no obstante, y con razón, empujados por sus terribles sufrimientos y miseria.
¿De esa forma no vendrás más a mí como un simio? Entonces me dio un manotazo en la cabeza y desapareció. Renunciar a toda la alegría no es para nada fácil, simplemente porque todo es alegría para mí. Entonces tendría que despojarme completamente de mí misma. 28 de noviembre. Me pareció que su mano estaba bañada en sangre. ¿Por qué sangras? Mi pecado. ¿Nunca se supo que mataste a Susana? ¿No? Tengo que decírtelo. ¿Quién fue Susana? Una niña inocente. No deseo escuchar nada de tus otros pecados. Entonces comenzó a gritarme, me arañó el brazo y dijo una palabra que no sabía lo que significaba, solo entendí, omitish, homosexualidad. Fue una verdadera lucha para él decirme eso, pues después cayó al suelo y comenzó a suspirar y a gemir. Le di agua bendita y se calmó un poco. Sin embargo, se quedó toda la noche conmigo, puesto que el sueño es para mí una verdadera alegría. Quizás él ha querido obligarme a sacrificarlo, y así tuve que darle aquello que de otro modo no le habría dado voluntariamente. 18 de diciembre. No había vuelto a escribir nada, pues no fue posible ninguna conversación. El simio se había convertido en una furiosa bestia, y si algo bueno hice por él, fue más por temor que por amor. Experimenté cosas horribles, como por ejemplo, vació su piel, sacudiéndose y echando los gusanos sobre mi cama. Creí morir de espanto y enojo. Al irse, se fueron con él los gusanos. Esto fue para mí un verdadero consuelo. Finalmente, hoy se presentó en forma humana. Es un hombre más bien joven, no ha hablado. Agradezco a Dios que haya llegado así de cambiado. 23 de diciembre. Permaneció aquí mucho tiempo. Ahora ya no produce espanto, solo su mirada, aún agria e intranquila. Me gustaría saber cómo es posible que ustedes se presentan de tantas formas distintas. Por permisión de Dios, tú nos puedes ver el alma. Si tú estuviste tanto tiempo a mi lado, ¿por qué no vi antes? Yo no era capaz de hallar el camino que es largo. ¿Cómo pudiste encontrarme? Eres tú quien nos encuentra, ¿no es cierto? Pues soy infeliz cuando ustedes vienen. Tu alma no dice lo mismo. 24 de diciembre. Vino varias veces durante el día. Ha rezado con gusto, pero no ha dicho nada. 25 de diciembre. Estuvo aquí a la mitad de la noche. ¿Sabes que es Navidad? ¿Puedo orar? No vuelves más, ¿no? Ahora tengo que decirte que mentí al decirte que soy infeliz cuando ustedes vienen a mí. Es más bien el terrible miedo quien apaga mi amor, pues en verdad yo sí deseo ayudarlos. Para ti ya no existe el querer, tú debes. Me sonrió y desapareció. Apenas se acababa de ir cuando vi delante de mí a la vieja revendedora en condiciones realmente lamentables.